Buenas tardes ya, buenas tardes a todos. Gracias a la Agencia Estatal de Energía por la invitación. Sin duda es un orgullo y es un honor estar aquí con ustedes, sobre todo a los muchachos jóvenes que están allá al fondo y que van a hacer muchas preguntas. Entonces espero que les parezca interesante lo que les vamos a platicar. Esta conferencia ha sido pensada para compartir con ustedes, cuáles son las acciones de este gobierno, por qué el gobierno se conduce así, por qué el gobierno ha creado una política soberana, una política que proteja a nuestro país, a nuestra gente. Entonces, en ese sentido, les vamos a platicar. Ayer ya tanto la Secretaria de Energía como el licenciado Bartlett hicieron una exposición en términos muy generales de esta política. Entonces, me compete a mí darles más detalle, pero también darles más hechos. Entonces, la primera parte de la presentación voy a tratar de volver a detallar estos asuntos que hemos estado platicando con ustedes. Es un tema de conciencia y también de definición de qué tipo de país queremos ser, qué tipo de gente queremos tener, qué tipo de país nos gustaría poder disfrutar. Entonces, déjenme platicarles y, por supuesto, al final habrá preguntas para los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo también. Por favor, adelante. El que tenga el control. Este es el contenido muy breve. Hablamos de antecedentes, allí voy a durar un poquito más. De exploración y producción es un tema que voy a platicar muy breve porque ya lo trató tanto la doctora Alma América como Marco del Instituto Mexicano del Petróleo. En refinación va el maestro José Manuel va a platicar de esto, de refinación. Petroquímica un poquito, gas natural, transición, ahí también quiero tardarme un poquito en transición. El tema transición siempre ha sido a debate, ha estado puesto en la mesa como que ¿qué es la transición? ¿Por qué no entran las renovables? También el maestro Carlos Morales les platica por qué hay unas energías que son intermitentes, no firmes, y por qué no logran sustituir las que tenemos actualmente a través de energía fósil. Entonces voy a básicamente a tratar este temario y los voy a ir platicando. Adelante, por favor. Adelante. Miren, esta es la gráfica mundial de producción. La línea roja representa la producción mundial de crudo. La azul, aunque tenemos unas históricas en amarillo, es la demanda mundial. Y entonces la producción tenemos mayor producción en el mundo y lo hemos ajustado a la demanda. ¿Qué significa esto? La demanda ha disminuido en función de la pandemia, pero también en función del tema geopolítico entre Rusia y Ucrania. Entonces, en el mes de julio tenemos ya 100 millones de barriles disponibles, pero solamente estamos usando 99.9. Mencionaba ayer la secretaria que en el acuerdo OPEP se van a disminuir 100,000 barriles menos. Como ven, representa un poquitito, pero se está ajustando a nivel mundial la producción respecto a la demanda. La que sigue, por favor. ¿Cuál es nuestro acuerdo? México, ¿cómo participa? México tiene un tope de una capacidad de 1.753.000 barriles. Ese es el compromiso para la OPEP. Como ven, las líneas verdes, que es 2021 y 2022, hemos estado por abajo de esa capacidad. La capacidad que no logramos cubrir, otro país la cubre, otro país que pertenece a la OPEP o a la ONU-OPEP. Adelante. ¿Qué está sucediendo en el conflicto ucraniano con Rusia? Déjenme ver si sirve si sé usarlo más bien, ¿no? Las líneas moradas es el origen del gas de Rusia hacia Europa, hacia Gran Bretaña, hacia España.
Y lo que ha estado sucediendo con este conflicto en el que Rusia ya no suministra el gas es que ahora los países del norte, en líneas verdes de Mar del Norte, los campos de Mar del Norte van a suministrar a Reino Unido, a Alemania y a Bélgica. España está trayendo ahora el gas de África, y Italia también, y en el caso de otros países como Turquía y en las líneas naranjas están llevando el gas para poder suministrarlo. Cambio tecnológico. Entonces les decía esto, miren, este es el fenómeno que está sucediendo. Estas líneas moradas que han sido el gas de Rusia, ahora va a ser sustituido por el que viene del Mar del Norte, de campos del Mar del Norte, de África en la parte sur, o bien de Medio Oriente, campos de Medio Oriente. Entonces, ese es el fenómeno de cuando se presenta una dependencia. Nosotros tenemos dependencia de Estados Unidos en gas, y eso ustedes lo saben, o todos lo sabemos. Entonces, estos contratos de visión de largo plazo, por más de 30 años, es una garantía de suministro. Este caso, por un conflicto que se tiene geopolítico, no se está realizando. Y ahí es donde empezamos a sufrir esas dependencias. Entonces, ¿qué nos conviene? Producir nuestro gas en México. La que sigue, por favor. Que este destino es el 72% lo que estaba aportando Rusia a Europa. ¿Qué medidas se están tomando? Por ejemplo, déjenme mencionarles esta. Francia basará su matriz energética en energía nuclear, nacionalizando primeramente el 100% de la compañía francesa nucleoeléctrica. Se espera construir 6 nuevos reactores nucleares. Mucho de esto lo platicó el maestro Carlos. Otra cosa, la Unión Europea implementa acciones para fomentar ahorro de energía. Hay varias decisiones que tomar, y por ejemplo otra es que estén usando ahora, reactivando aquellas centrales de carbón. Las que tienen carbón, pues ellos tienen carbón, entonces van a usar ese recurso. La que sigue, por favor. Aquí está el precio. Miren el precio cómo ha llegado hasta casi los $35 por millón de BTU en el caso de Europa. En el caso de Estados Unidos, de Japón, del orden de 18. Japón es un país que no tiene petróleo, compra su petróleo y lo refina en su país. Y en el caso de Estados Unidos, que será nuestro mercado, estamos hablando de $5. Entonces, ese tipo de fenómenos están ocurriendo. La que sigue, por favor. ¿Qué está sucediendo con respecto a las gasolinas? ¿Es mejor vender nuestro petróleo y comprar la gasolina de Estados Unidos? Claro que no. ¿Por qué? Pues porque nos cobran el proceso. La línea café oscuro es el ingreso por venta de crudo. La línea más clara es el costo del barril de gasolina. Entonces siempre vamos a estar pagando ese costo de proceso de llevar nuestro crudo a otro país para que nos traigan la gasolina, y nos van a cobrar un sobreprecio por el proceso de ese crudo. La que sigue, por favor. Aquí están los datos reales. Este es el WTI como indicador de mercado. El café es el precio del WTI contra el precio de la gasolina. Entonces siempre va a estar por arriba. Una vez que sube el precio del crudo, los que procesan crudo pues quieren ganar un adicional, porque el mercado está inflado, entonces siempre van a querer ganar. Y es el caso del diésel y es el caso de la turbocina. Y pueden ver aquí diferencias. Esto que se llamaba libre mercado siempre nos va a llevar a este tema. Si sube el precio, pues cóbrale un poquito más. Al fin y al cabo hay cliente, quien lo pague, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, ¿nos conviene refinar nuestro crudo? Claro que nos conviene. No hay mucha
no hay mucha discusión que hacer. Y déjenme enseñarles esta lámina que me encanta, que es pública. Miren, del 2000, esta es anual, este es el periodo anual, y déjenme concentrarme en el último año, 2022. En 2022, perdón, me regresan tantito. Fíjense en la tabla, en 2022, la balanza petrolera trae un 15,909 negativo. Es esta barrita, la barrita que está al final. Esta es la diferencia entre los ingresos, que son 18,989, y los egresos, que son del orden de 30,000 millones. O sea, la suma de todos los rojos me da alrededor de 30,000 millones de dólares. Ingreso 18, y pago 30, me quedan 15 en contra. La balanza es negativa durante todos los años, desde 2018 hasta ahora. Solo en este año 2020, por la pandemia, disminuyó un poquito, y en 2022 ahí la llevamos. Ideal sería que nuestro balance fuera cero, que lo que vendemos, digo, en el mejor de los casos, ¿no?, que lo que vendemos sea restaurado con lo que pagamos, pero no es el caso. Entonces, ¿nos conviene refinar crudo? Claro que sí. La que sigue, por favor. ¿Cuál es el tema del efecto mundial? Pues es la inflación. México enfrenta el tema de inflación, incremento de los precios de los energéticos, gasolina y gas, y encarecimiento de productos alimenticios. Entre ellos también hay otros productos como fertilizantes, que también lo importábamos, o los granos de Estados Unidos, maíz, leche, carne, etcétera. Entonces, este control de la inflación pues, es muy importante para que el público y la gente no vea cuánto tenemos que estar pagando. Si hay un control del gobierno, nos ayuda mucho. La que sigue, por favor. Bien, aquí son varias acciones que se mencionan en el reforzamiento de la política energética. Hay muchas ya se las comentó ayer nuestra secretaria. Entonces, hemos erogado 574,000 millones de pesos para poder subsidiar gasolina, para poder subsidiar tarifas de electricidad, para programas de seguridad alimentaria, para fertilizantes, abasto de leche y programas agropecuarios. Entonces, estas son las medidas que está realizando este gobierno, está apoyando a este país. La que sigue, por favor. Entonces, ese es básicamente el contexto en donde nos estamos moviendo. ¿Cuál es nuestra estrategia? Déjenme regresarme. ¿Me regresan dos, por favor? Otra. Entonces, nuestra estrategia pues es muy sencilla, miren. Primero, quisiéramos que el gas natural no tuviera negativo, que el petrolífero tampoco fuera negativo. Aquí estamos hablando de gasolina, diésel y turbocina. Que en petroquímicas también fuéramos autosuficientes. Bueno, amén de otras áreas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer como país, que ese balance o se produce en México, que es lo ideal, o pudiéramos tener alguna alianza que pudiera permitir hacer un ejercicio comercial donde no perdiéramos, pero estamos perdiendo. Bueno, entonces vamos adelante, por favor. Entonces, en eso se basa la estrategia de la política energética, en hacer que ese balance salga favorable para el país. La que sigue, por favor. Esta también no la voy a mencionar, ya mencionó la doctora y también Marcos. Reservas, somos un país petrolero por naturaleza. Tenemos en el subsuelo petróleo. Alemania tiene carbón, Francia se ha dedicado a hacer centrales nucleares. Cada quien tiene sus propios recursos. Nosotros tenemos que usar aquel producto que tenemos, aquel recurso que tenemos en nuestro subsuelo. La que sigue, por favor. Estas son las cuencas geológicas, están entre las que están productoras del lado izquierdo, las que pueden ser potencialmente productoras, de medio alto abajo. Hay un potencial enorme en aguas profundas. Y por supuesto aquí teníamos algo del recurso prospectivo, estamos hablando de 113,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, del cual no convencionales, y lo mencionó mucho la doctora Alma América, son 57%. La que sigue, por favor. Estas son la distribución. A la que sigue,
en asignaciones y contratos, también lo mencionó la doctora. La que sigue. Este es el tema de hoy de relación reserva-producción. Con esta reserva que tenemos, para el 2022 tendríamos 17.5 años más a este ritmo de explotación, es decir, 17 años más tenemos recurso petrolero. La que sigue. En tema de gas también tenemos 31,000 millones de pies cúbicos, 31,000 millones de pies cúbicos, también tenemos suficiente gas. Hay que invertirle. Después vamos a ir a la fase que sigue. Ya tenemos el recurso, ahora ¿qué tenemos que hacer? Ponerle dinero. La que sigue. ¿Cómo va el tema de producción? Aquí ya quiero enfatizar la parte de la participación de privados, en donde ya tenemos 175,000 barriles de contratos, y 1,447 de Pemex únicamente. Aquí hay un tema de que si Pemex, algunos son contratos son de Pemex, otros contratos son 50% de Pemex, etcétera. Pero amén de ese detalle, hay una participación de contratos privados. La que sigue, por favor. Respecto a gas, se está incrementando la producción de gas gracias a Ixachi y gracias a Quesqui. Son los dos campos importantes que están influyendo en la producción de gas. La que sigue. ¿Quién tiene el control? ¿Ustedes o yo? Ya no sé. Esta es la exportación de crudo. Hemos mantenido una exportación de alrededor de 1 millón de barriles por día en exportación de crudo y además el abasto a las refinerías. Ahí va a ser otra vez un tema de una decisión, cuánto le doy a las refinerías y cuánto exporto. Entonces ahí es un tema también de estar revisando los precios de mercado, pero también evaluar siempre qué me conviene. ¿Refino en México o mando a refinar mi crudo? O como dirá el presidente, vendo naranjas y me traen el jugo, ¿no? Entonces es un tema de una decisión también de soberanía. La que sigue, por favor. En refinación y petroquímica, adelante. Miren, voy a enfatizar mucho en esta. Sí ha habido un cambio en 2022. La parte gris es las importaciones de privados, la parte roja es la importación de Pemex y la parte verde es la producción nacional. Entonces aquí en el caso de la parte verde, el ingeniero Rocha ha trabajado muchísimo, les va a platicar mucho después. La parte de importación de Pemex también se ha mantenido. Los privados dejaron de importar. ¿Y saben por qué dejaron de importar? Porque los precios del crudo subieron. Pemex, México subsidia a través del IEPS y por lo tanto ya no le conviene a ellos traer gasolina más cara que no compita contra un producto subsidiado por IEPS. Entonces, ¿de qué depende? Pues depende de si les conviene o no les conviene. Otra vez estamos hablando de soberanía. Nosotros nos tenemos que dar la gasolina, el diésel y la turbocina a nuestros vehículos. No es que si debemos o queremos, tenemos que hacerlo. La que sigue, por favor. La que sigue es el mismo para diésel. La que sigue para combustóleo. La que sigue, por favor. La de gas LP, adelante. Entonces, en esos 4 productos, adelante, hemos mantenido estos subsidios y estos vigilancia de mercado. Respecto a petroquímica, aquí el ingeniero Palacios es el responsable. Estamos creando nueva infraestructura. Esta es quizá el área que requiere más empuje en este año y el siguiente. Entonces, se intenta ya desarrollar una terminal para la importación de etano en Coatzacoalcos, una producción de amoníaco y urea en Poza Rica. Entonces, son más infraestructura que queremos realizar. Hay ya principios de trabajo, ya hay proyectos en desarrollo, como producir el amoníaco en Cosoleacaque, a través de la planta 6 de amoníaco, y también se reinició la producción nacional de urea. Entonces ya son primeros esbozos de lo que queremos hacer en petroquímica. Adelante, por favor. También el tren de refinación de Cangrejera se está reactivando. Hay un proyecto para la construcción de una nueva planta y rehabilitación, una nueva planta para producir gasolina. Este complejo también tiene esa oportunidad de producir 16% de gasolina y 25% de diésel.
¿A dónde queremos llegar? A producir nuestro propio combustible, a ser autosuficientes. La que sigue, por favor. En gas natural hay una estrategia de desarrollo de terminales de licuefacción, hay almacenamiento y regasificación, hay 3 instaladas en verde, como pueden ver, el 1, 2 y 3, una en Altamira, una en Manzanillo y una en Ensenada, Baja California. Hay otros proyectos que están allí enumerados. En Coatzacoalcos hay una también que sería probablemente a través de CFE, pero que se está ya en la fase de diseño. Entonces, hay una serie de oportunidades que tenemos para mucho del gas que tenemos, porque lo tenemos ya contratado a través de CFE, no lo consumimos en el país totalmente, entonces podríamos venderlo en Europa, licuarlo y llevarlo a otros consumidores. La que sigue, por favor. Aquí lo importante de la parte de infraestructura para traer este gas es el ducto que ayer mencionaba el licenciado Bartlett. Esta línea punteada representa la extensión del ducto marino que hoy llega a Tuxpan, y en una primera fase llegaría a Coatzacoalcos y en la siguiente fase llegaría hasta Dos Bocas, y si continúan los planes podría aumentar la extensión. La línea roja es el ducto de Mayacán, que también será ampliado, y hay una línea apuntada aquí que es Tuxpan-Tula, que también requiere ser terminada ese ducto. Esto lo que hace es crear más infraestructura para poder bajar más gas que, como les decía, ya tenemos contratado. La que sigue, por favor. Ahora sí, déjenme detenerme aquí en la transición, porque ese tema de la transición cuesta trabajo explicarlo. La que sigue. Miren, esta gráfica es una gráfica de crudo. Entonces tenemos una producción que, de acuerdo a nuestras metas, en la línea roja en el 2034 mantendríamos una plataforma de producción de 2 millones de barriles, empezando con los 2 millones de barriles en el 2025. Nuestra meta está planeada así en función de la reserva de producción que les decía que es de 17 años, está planeada para llevarla ahí al 2034. Y a partir del 2034 empieza a utilizarse menos crudo principalmente, porque habrá la sustitución por energías renovables. Como decía el ingeniero Carlos Mann, sí es importante ver Carlos Morales, cómo le vamos a hacer para que estas renovables sustituyan a las fósiles, que sean almacenadas, que tengamos suficientes plantas de almacenamiento de litio o de otro material que nos permitan almacenar la energía, de tal forma que cuando la necesitemos en la noche, o cuando no hay aire, o cuando hubo una entrada de un fenómeno en Estados Unidos, pues va a haber algún problema con el tema del gas. Entonces tenemos que estar protegidos para poder almacenarlo y usarlo. Entonces ese es nuestro plan propuesto, de tal manera que en el 2050 estemos hablando de 500,000 barriles por día de crudo. Esa es la perspectiva a 2050. Esa es la transición que estamos fundamentando en la Secretaría de Energía. La que sigue, por favor. Aquí tienen el dato de 2020, cómo está la distribución, también ya lo presentó el ingeniero Morales. Pues básicamente dependemos del gas natural y de los condensados y del crudo en nuestra matriz hoy. La que sigue. ¿Qué esperamos? Que en el 2050 el 85% sea de renovables y el 15% de no renovables. Esa es nuestra mejor propuesta, aquí están los detalles. La que sigue. ¿Qué área de oportunidad adicional encontramos? Y es una área pendiente. No hemos todavía, además de almacenar electricidad en algunas plantas, en algunas celdas, también queremos almacenar gas. No tenemos hoy, sí tenemos dónde, pero no lo hemos hecho. La que sigue, por favor. Aquí tenemos un estudio que realizamos también a través del IMP, con apoyo de Senagas. ¿Cuáles son los campos en donde podríamos almacenarlo?
De estos campos que estudiamos, son 46, hay 9 muy importantes que sí pasan el volumen de lo que se podría almacenar. Estos 9 campos, tengo que decir que 6 pertenecen a Veracruz, físicamente están en Veracruz, entonces es un área de oportunidad. Almacenar gas para crear un almacenamiento estratégico que nos permita también tener disponibilidad de gas. Hoy, efectivamente, no tenemos almacenamiento, excepto más que en los tubos, lo que puedan acumular los tubos, que estamos hablando del orden de 2 o 3 días. Entonces, cuando tengamos esta necesidad de usarlo, podríamos ya almacenarlo en campos. ¿La que sigue? Bueno, finalmente, hay muchos comentarios finales. Estamos fortaleciendo a la industria nacional a través de la producción de hidrocarburos y a través de la generación de energía eléctrica. Las empresas productivas del Estado se espera que se beneficien con un régimen fiscal sin cargas impositivas que los aprieten y que les permitan disponer de más inversión para seguir creando proyectos. En términos de reservas, tenemos muy buenos datos de reservas, como para 17 años todavía. El fortalecimiento del Sistema Nacional de Refinación está mitigando las importaciones. Es algún tema que, como les decía el ingeniero Rocha, les va a explicar en todo detalle. El gobierno federal está impulsando la transición energética soberana. Esto queremos dejarlo plasmado en nuestros documentos de planeación. Lo que sigue. La generación de energía en México depende de los combustibles fósiles, ya lo dijimos. La transición energética implica que la aportación gradual de energías provenientes de fuentes alternas reflejen una disminución de combustibles fósiles, pero que también tengan esa garantía de ser almacenados y poder ser utilizados cuando se requiera. En términos de rentabilidad, por supuesto. La Agencia de Energía pronostica que será muy importante poder manufacturar, todavía poder utilizar el petróleo como áreas de oportunidad para crear paneles solares, palas de turbinas eólicas, baterías, aislamiento térmico, edificios, etcétera. Todavía habrá que hacer el uso de la petroquímica para poder crear estas áreas, estos mecanismos, estas herramientas que se están utilizando. Y bueno, esta sería el comentario final, y es el último bullet, es el gas es nuestro fluido de transición, el gas. Vamos a dejar de usar crudo, pero vamos a mantener el gas. El gas va a ser nuestro modelo, nuestro fluido de transición, ir migrando cada vez más a utilizar el gas y hasta el momento en que ya no tengamos el requerimiento de usarlo. Esa es nuestra perspectiva en cuanto a fluido de transición. Y la que sigue, ya termine, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien de nuestros presentes quiere preguntar algo? Claro, vamos por allá. Permítame. Acá hay una pregunta. Que no sea muy difícil, por favor. ¿Le molesto? Buenas tardes, subsecretario. María Victoria Lugo, del Centro Superior de Estudios o CESUBER. Tengo una serie de preguntas. La primera es que por las gráficas incluidas en su presentación, podemos intuir que el presidente López Obrador heredó del presidente Peña Nieto en materia energética y de la industria del petróleo una baja, es decir, una temporada baja mayormente causada por la implementación de la reforma energética, ¿no es así? No entendí su pregunta. Perdóneme, ¿a qué se refiere con la baja? Me refiero a que vemos bajas en producción y vemos bajas en importación y exportación de hidrocarburos. Y me preguntaba si eso tiene una correlación a la implementación de la reforma energética del expresidente Peña Nieto. Mire, primero sí tenemos una estabilización de la producción de crudo, no un crecimiento, ahí estoy consciente, pero se ha estabilizado el crudo. Estamos hablando de 1.600.000 barriles diarios. El tema de la refinación, también lo mencioné en las gráficas, hay una disminución en la importación por el crecimiento de la producción.
Es decir, nuestras refinerías están produciendo mayor cantidad de gasolinas y diésel. Ese es lo que presenté. Sí, y por otra parte, muchas empresas aseguran que es más viable comprar el gas de los Estados Unidos y distribuirlo aquí en México. ¿Usted difiere de esa opinión? Sí, claro que sí. Mire, no, el gas más caro es el que usted no tiene. Entonces, de dónde lo traiga, la diferencia será el costo de transporte. Si usted lo produce en México, siempre va a ser mejor. Y le voy a poner el otro ejemplo. Europa no tiene hoy suministro de gas o está parcialmente suministrado. ¿Qué está sucediendo entonces? Que está utilizando gas licuado en Estados Unidos y lo llevan licuado hasta Europa y allá lo regasifican. Entonces, por lo tanto, ese fenómeno es más caro porque le está poniendo más proceso y más transporte. Entonces, es mejor producir nuestro gas aquí y producirlo aquí y procesarlo en México. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Acá, muchachos. O ya no. Tenemos tiempo. Ya. Súbale volumen. Muchas gracias. En el sur del país. Gracias por esa encomienda y de ahí nace los clústeres de Chihuahua, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Veracruz. Entonces, se genera el Consejo Nacional de Clústeres Energéticos y yo siempre hemos dicho que el gas es estratégico para el desarrollo industrial de México. Entonces, en la parte de la cuenca de Burgos y Eagle Force hay 535 trillones de pies cúbicos del gas. Estamos en una minita de oro. ¿Se podrá hacer la explotación de ese gas? Ya hay tubos, ya no hay que hacer tanto el fracking, que eso es lo que está lastimando. ¿Se podrá generar ese desarrollo de poder generar el gas allá y el almacenamiento? Ya que tenemos la ductería pegado a Texas, donde es estratégico para tener esa proyección que necesita de México hacia el mundo. Tenemos todo, entonces nos ponemos a las órdenes, ingeniero Maciel. Un honor y gracias por estar aquí. Sí, bueno, mire, déjeme hacer el comentario porque como tengo parte de mi corazoncito en Burgos, pues no puedo decir que no. Hay dos campos. El campo Brasil es un candidato para almacenamiento. No lo mencioné por obvio del tiempo, pero sí está en el análisis de los 47. El campo Brasil es un campo agotado que podría fácilmente utilizarse para almacenamiento. Y desde el punto de vista de producción, pues está en licitación el campo Cuitláhuac. Ese campo Cuitláhuac que empezamos a explotar allá en 1972 y sigue produciendo gas y condensado. Entonces la licitación está por salir, yo creo que en un mes ya se termina el proceso y yo espero que se adjudique, pero esa sería parte de la reactivación de la cuenca de Burgos. Serán mis comentarios y sí, efectivamente, vale la pena hacer el análisis económico de qué nos conviene más respecto a Burgos. Si explotar el gas en Burgos o comprarlo en Estados Unidos, porque de hecho el gas ya está comprado, pues vaya, está a través de los contratos de CFE. Entonces habrá que ver si mejor almacenamos en Brasil antes de, como paso 1 y como paso 2, seguir explotando campos. Esos serán mis comentarios. Muchas gracias. Subsecretario Maciel, muchas gracias por acompañarnos. Abonando a los comentarios de ayer de la secretaria Nale respecto a las palabras de seguridad energética y los comentarios que hacía ahorita el compañero gasolinero del cuidado de los ductos, yo quisiera poner en
en la mesa la importancia y la estrategia de también sumar más terminales de almacenamiento estratégicas para poder aumentar los días de colchón de suministro o de molécula. Y más ahora que alrededor del país se han hecho diferentes terminales. Entonces, complementando lo que decía el compañero de los ductos, creo que sería estratégico, importante, tomar más espacios de almacenamiento para asegurar esa eficiencia energética, refiriéndome a los términos de gasolinas y combustibles diéseles. Gracias. Sí, Amado, a ver, dos comentarios muy breves. Uno es eficientar el transporte, que ha estado fallando en la eficiencia del transporte. El cierre de ductos ocasionados por el robo de combustible nos llevó a utilizar más transporte por ruedas. Entonces, sí, efectivamente, primero hay que eficientar el transporte y segundo, pues colocar terminales en donde se requieran, de tal manera que se acerque el producto a donde está la demanda, ¿no? Creo que hay lógica. Sí habrá que trabajar muy bien porque el colocar nuevas terminales en la apertura se hizo de manera desordenada. Entonces se pusieron las terminales, digamos que donde las empresas querían, ¿no? Pues 10 en Jalisco, 10 en Monterrey, 10 en las ciudades grandes, pero no va a llegar a las ciudades chicas, ¿no? La última milla, cubrir el último kilómetro, llegar ahí nos cuesta trabajo y para nadie es rentable, ¿no? Entonces hay que también pensar y una de las ideas que teníamos ahí con el equipo de Alma Lojero y es cómo cubrimos el último kilómetro. Pues tendrá que haber algún subsidio a la gente que no puede pagar el costo del almacenamiento y el costo del transporte. Entonces es un verdadero reto lo que tenemos en este país y a mí me gusta que cada vez hay más conciencia de lo que estamos buscando y cómo hacerlo, ¿no? Entonces creo que esos serían los pasos que habría que tomar, Amado. Gracias por tu pregunta. Muchísimas gracias, gracias por su participación. La última, perdón. Okay. La señorita lleva 2 horas con la mano levantada. Gracias, muy amable. Agradecerle primeramente por su tiempo valioso, agradecerles también por tomar el tema de energía como seguridad nacional y una petición muy especial. En el gremio gasolinero, el nuevo modelo de negocio para trabajar es por medio de los clústeres, pero nos está limitando a quedarnos en regionalizados, por decir el norte, el centro, el sur. La petición es, ¿podría quedarse sin clúster para que cada empresario gasolinero se pudiese unir a la comercializadora que fuera de su interés, precisamente para aumentar nuestra actividad económica y asimismo la de la región en donde estamos, que no nos limite el clúster por la situación geográfica? Esa sería la petición. Gracias. Bueno, mire, voy a tomar su solicitud, pero no la voy a contestar. Esa pregunta se la voy a dejar al ingeniero Melchi, que es nuestro presidente comisionado de la CRE. A ver, hay un tema de los comercializadores, miren, ahí es un importante tema y ya lo hemos estado discutiendo en todos los foros. Los comercializadores, hay comercializador 1, 2, 3, 4 y 5. El comercializador 1 le compra al 2 y el 2 al 3 y el 3 al 4 y desde una laptop en su casa hacen 4 operaciones. Y esos son 4 encarecimientos de producto. Entonces, sí es un modelo que hay que revisar y lo estamos revisando, no crea que es un tema como de promesa de campaña. Lo estamos revisando porque queremos tener la claridad de cuál es el mejor modelo. Yo creo que hoy por hoy, a reserva de que el ingeniero Melchi me corrija,
no está institucionalizado el tema de clúster, no está. Más bien a mí me parece muy bien lo que, por ejemplo, lo que hace Pablo González, ¿no? Pablo tiene una agrupación en donde los gasolineros se protegen y se ayudan entre ellos, en donde van vigilando cómo se va moviendo el mercado, pero sobre todo buscando, pues primero que no paguen tanto a los miles de reguladores que tenemos, que ese es otro tema, ¿verdad? Pero cómo sí poder ser eficientes en sus ventas. Entonces, no le respondo, pero pues, se la voy a dejar de tarea al ingeniero Melchi, que le toca mañana y que seguramente nos va a platicar de ese tema. Le agradezco. Muy bien. Muy bien. Un aplauso.